Es un agrado tenerlos nuevamente con nosotros, contar con la presencia de cada uno de ustedes y el espacio que brindan para poder interactuar, ¿verdad? Tanto productores, técnicos, especialistas. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Orlando Moya. Él nos estará presentando la conferencia sobre consideraciones para la formulación de raciones con productos locales en ovino y caprino. Esperamos que este tema sea de mucho interés para cada uno de ustedes. Al final estaremos haciendo un espacio de preguntas y respuestas por si hay algunas dudas o sugerencias sobre el tema para que podamos interactuar. Adelante, don Moya, lo escuchamos. Buenas tardes, compañeros y compañeras, técnicos de las oficinas. Hoy nos toca ver el tema consideraciones para la formulación de raciones con productos locales en ovinos y caprinos. Ustedes saben de que hemos venido hablando sobre otros tipos de temas relacionados con los ovinos y caprinos. Pero en este caso vamos a tocar un tema muy importante como es parte de la alimentación de estos animales. Como ustedes verán, los ovinos y caprinos tienen una gran importancia desde el punto de vista del aprovechamiento de muchos subproductos. Muchos subproductos que se pueden elaborar incluso en la misma finca. Entonces, nosotros podemos ver de que estos productos que hemos venido nosotros trabajando pueden ser árboles forrajeros, pueden ser pastos y forrajes, pueden ser subproductos locales, ¿verdad? Como desecho, como es el mismo material que sale de desecho, digamos, cuando nosotros cultivamos maíz, frijoles. Fíjate, cuando entonces por niños, por mujeres, por niños, por mujeres. Por niños, por mujeres, ¿verdad? Y la otra importancia que reviste es que en el caso del cabro, pues podemos aprovechar la leche para alimentación humana. Sabemos de que la leche de cabra es muy rica, ¿verdad? En calcio y en proteína, ¿verdad? Para el bienestar, pues, de la familia productora. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros podemos trabajar con ovinos y caprinos para mejorar la dieta de la familia nicaragüense. En este caso, para iniciar, ¿verdad? En este caso, podemos ver de que, bueno, tenemos que garantizarle nosotros a los animales las condiciones necesarias. En este caso, un buen comedero, ¿verdad? Para que el animal se sienta en estado de confort. Entonces, no solamente basta de que nosotros le vamos a proporcionar el alimento. Recordemos que muchas veces, aunque sea un buen alimento, pero si nosotros no le damos las condiciones necesarias, ese alimento es pisoteado por los animales y corremos el riesgo de que el animal
una de dos, o no se lo coma o se lo come y puede introducírsele muchos parásitos, bacterias, hongos, que a la postre pues puede salirse enfermando el animal. Entonces, por lo tanto, requerimos darle condiciones adecuadas a los animales para evitar de que ellos puedan pisotear ese alimento. En segundo lugar, debemos darle también condiciones adecuadas, como decía, para evitar de que los animales se nos enfermen. Nosotros podemos estar dando un buen alimento, pero si no le damos las condiciones de confort al animal, entonces estos animales muy fácil se nos pueden enfermar y vamos a encarecer más bien un problema. También, como les decía, si no tenemos, digamos, un buen corral, ¿verdad? O el corral es en piso, podemos darle también ciertas condiciones, ¿verdad? De calor para que los animales se desarrollen en buenas condiciones. Todo esto ayuda, ¿verdad?, a que el animal pueda hacer un mayor aprovechamiento del alimento. Como les decía, no solamente es necesario proporcionarle un buen alimento, sino que también darle las condiciones de confort para que el animal pueda hacer un buen uso del alimento y evitar de que gaste energía en crear él mismo su calor, ¿verdad? En este caso, cuando hay lugares que hace mucho frío o que expulse calor, ¿verdad? Las dos cosas. Entonces, en el caso de, por ejemplo, en la zona seca, que hace mucho calor, pues los animales, si nosotros no le brindamos las condiciones, ellos dejan de alimentarse y lo que hacen es tomar más agua, ¿verdad? Eso hace de que los animales pierdan peso, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Entonces, ¿por qué es importante una alimentación adecuada en ovinos y caprinos? Porque lógicamente, como decía, si no le damos una alimentación adecuada, aunque tenga una buena genética, ese animal no se va a expresar, ¿verdad? Por lo tanto, todas aquellas características deseables que nosotros necesitamos para que el animal pueda desarrollarse, entonces, no solamente, como decía yo, que sea un animal de buena genética, sino que tenemos que proporcionarle un alimento adecuado para que se pueda expresar. Por otro lado, una buena alimentación mejora la salud de los animales, ¿verdad? Y también los sistemas productivos se vuelven más económicos. Es decir, nosotros gastamos menos, ya sea en salud, ya sea en otras condiciones. Entonces, por lo tanto, debemos darle una buena alimentación y aprovechar los pastos y los forrajes que tenemos en la localidad. Entonces, desde ahí, ese punto de vista del aprovechamiento de los pastos y árboles forrajeros, es donde nosotros comenzamos a ver la importancia que tiene la alimentación de estos animales. Dentro de los productos locales, bueno, tenemos, por ejemplo, los forrajes. Hay mucha harina de palmiste, ¿verdad? Ahora por todos lados. Hay harina de maíz. La harina de marango, que nosotros mismos la podemos preparar como un complemento, como un suplemento de origen proteínico para los concentrados. La harina de sorgo, ¿verdad? La melaza, harina de maní, el concentrado, que nosotros lo podemos elaborar en la propia finca, la harina de yuca, ¿verdad? La cutícula de maní, afrecho de cervecería, ese no está, digamos, muy adecuado para proporcionárselo a estos animales. Por lo tanto, yo lo pongo acá, pero para hacer la observación de que no se debería de dar este tipo de subproductos, ¿verdad? De cervecería a los animales. Máxime que es amargo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el animal no se lo va a comer. Pero sí hay otros, por ejemplo, la semolina, la harina de soya, las leguminosas, los ensilajes, los sistemas silvopastoriles y las pacas de heno. O sea, tenemos
un abanico de posibilidades donde nosotros perfectamente podemos preparar nuestros alimentos para dárselos a los animales. Eso no quiere decir de que nosotros vamos a ir, digamos, adicionando cada una de estas partes de estos forrajes o de estos productos locales a un concentrado, no necesariamente, sino que debemos de saber que existen todas estas productos locales o subproductos que podemos hacer uso de ellos, ¿verdad? Aparte que tenemos como árboles forrajeros, por ejemplo, tenemos el nacedero. El nacedero, cuando nosotros lo ponemos, por ejemplo, con pasto de piso, ¿verdad? O pasto de pastoreo, más el nacedero, entonces nosotros estamos proporcionando en ese campo, estamos dándole proteína y le estamos dando energía, ¿verdad? Entonces, la leguminosa, como la leucaena, es muy importante, ¿verdad? Estos animales, los cabros y las ovejas, les gusta ramonear. Entonces, por lo tanto, es importante que nosotros tengamos dentro de nuestro sistema la leucaena como parte esencial para proporcionar proteína. El follaje de yuca es importante, aunque no tiene, digamos, una cantidad de proteína adecuada, pero sí posee, digamos, una buena cantidad de energía que nos ayuda a complementar algunos déficits que tienen otras plantas. Entonces, el botón de oro también es otra de las plantas muy importantes, ¿verdad? Que tienen ciertas características para que nosotros podamos usarla en la alimentación de ovinos y caprinos. En este caso, una de las características muy importantes del nacedero, la leucaena, el follaje de yuca y el botón de oro, es que son plantas que tienen rápido crecimiento, o sea, un rebrote rápido. Entonces, por lo tanto, nosotros deberíamos de tener varios potreritos, ¿verdad? Donde tengamos, ya sea sistemas silvopastoriles o plantaciones puras. Por ejemplo, plantaciones puras de botón de oro, porque nosotros podemos aprovecharlas mediante el corte y también a través del follaje, ¿verdad? O el ramoneo que puedan hacer, digamos, estos animales. El jícaro es un alimento, ¿verdad? Que si nosotros lo podemos trabajar mediante un ensilaje, podemos aprovechar, digamos, todos los nutrientes que tiene este árbol forrajero con su fruto para que hagamos un alimento de calidad para los ovinos y caprinos. Esto nos garantizará de que tengamos mayor producción de leche y mayor producción de carne, ¿verdad? Otros árboles forrajeros, ¿verdad? Tenemos como el madero negro, ¿verdad? El madero negro es una planta de rápido crecimiento, de rebrote rápido, resistentes a la sequía. Recordemos que casi todas estas plantas tienen un alto contenido de proteína, ¿verdad? Que andan entre el 20 a 26% de proteína. Ese es el rango que ellas tienen. Entonces, por lo tanto, merecen que nosotros le demos la atención adecuada. En este caso, por ejemplo, el madero negro lo podemos poner perfectamente como barrera viva y nos funciona para proporcionar sombra a los animales, nos sirve como parte de la alimentación o parte de la dieta. Tenemos la moringa también, o el marango, conocido como marango. Esta moringa tiene 26% de proteína. Es un árbol que crece rápido. El rebrote, ¿verdad? Es muy bueno. Como el caso del botón de oro también, ¿verdad? Que ya habíamos hablado. Y el guásimo de ternero también, que los animales pues pueden hacer uso de él mediante el ramoneo o que nosotros cortemos, ¿verdad? Las ramas y se las pongamos a los animales para que ellos hagan un buen uso de estos subproductos, de estos productos. Tenemos también algunos granos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la harina de yuca.
La harina de yuca nosotros la podemos elaborar en nuestra propia casa. En el caso del caupí, también podemos utilizarlo, la soya, ¿verdad? El gandul, la semilla de gandul. Entonces, sin embargo, antes de utilizar esta leguminosa, ¿verdad? O esta semilla de leguminosa, en el caso del caupí, en el caso del gandul y en el caso de la soya, debemos darle una media tostada. Recordemos que estas leguminosas tienen algunos factores antinutricionales, que si nosotros no lo tostamos, es como que no le demos nada al animal, porque no lo va a poder aprovechar. Entonces, al realizar, digamos, el calentamiento, o a través del calentamiento, es que se libera, ¿verdad? O ellos liberan la proteína para que el animal pueda hacer uso de él. Entonces, esto es de gran importancia. Otro que tenemos también es el cultivo hidropónico de maíz y sorgo. Cuando nosotros hacemos el cultivo hidropónico de maíz y sorgo, recordemos que esto es de gran ventaja y de gran importancia por la cantidad de follaje que podemos recuperar del maíz y del sorgo. Además que podemos aprovechar el follaje, podemos aprovechar los granos que quedan, podemos aprovechar hasta las raíces. De todo esto, ¿verdad? Anda alrededor de un 16% de proteína. Entonces, prácticamente es como que le estemos dando concentrado. Y de una libra de maíz podemos sacar 8 libras de follaje o de forraje, pues, ¿verdad? Listo para la alimentación de los animales. Entonces, en lugares, digamos, donde nosotros tenemos problemas, ¿verdad? Con la lluvia, porque hemos tenido un invierno irregular, entonces, donde tenemos problemas, perfectamente podemos hacer los cultivos hidropónicos y nosotros vamos a tener un alimento de muy buena calidad, a bajo costo, y lo podemos nosotros elaborar en nuestra propia finca. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de la leguminosa forrajera? Bueno, uno, por su alto contenido de proteína, anda arriba del 20%. Permanecen verdes durante toda la época seca. Sé lo que decía yo, ¿verdad? Que aunque nosotros las cortemos en marzo o en la época seca, ellas perfectamente vuelven a rebrotar porque son resistentes a la sequía. Y además tiran un rebrote rápido, lo cual significa que en poco tiempo nosotros podemos volver a hacer uso de ellas. Tienen una adecuada cantidad de calcio, magnesio y sodio. Ustedes saben de que el calcio es importante para el desarrollo de los huesos, sobre todo cuando son crías, ¿verdad? Que están en proceso de desarrollo o calcificación de los huesos. Debemos nosotros de proporcionarles suficiente calcio. Tienen mayor índice de digestibilidad. O sea, esto de la digestibilidad significa que el animal hace un mayor aprovechamiento de él. Es decir, no es un alimento, por ejemplo, como el heno, ¿verdad? Ustedes saben de que el heno es una parte que aprovecha el animal nada más. Sin embargo, esta leguminosa tiene una excelente digestibilidad, lo que hace que sean de gran importancia para el desarrollo de nuestro ovinocultura y caprinocultura. Tienen valores excelentes de vitamina A, E y riboflavina. Estas vitaminas, la A y la E, están presentes solo en plantas verdes. Entonces, por lo tanto, aunque nosotros estemos en verano, nosotros le estamos proporcionando vitaminas a los animales a través de esta leguminosa. Ayudan a mejorar y conservar el suelo, ¿verdad? Las leguminosas, recordemos que fijan nitrógeno. Entonces, por lo tanto, en un sistema silvopastoril donde hay leguminosa, pues el suelo está muy bueno y nos garantiza o nos disminuye el uso de muchos fertilizantes, o ellas mismas proporcionan el nitrógeno que necesitan otras plantas para su desarrollo. Se pueden mezclar fácilmente en forma de harina para elaboración de concentrados para animales. Entonces, estas leguminosas, como hablábamos anteriormente,
y hablábamos de la semilla de marango, ¿verdad? Semilla de marango, semilla de gandul, semilla de canavalia, semilla de soya. Esta tenemos que pretostarla, ¿verdad? Para poder utilizarlas como harina. Y un mayor y mejor consumo voluntario. Es decir, esto que hace que la planta se mantenga verde durante todo el año o durante la época seca, hace que los animales puedan aumentar su consumo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque tienen una mejor palatabilidad que lo hace muy preferente por los animales. Entonces nosotros, vean, nosotros tenemos, ya entrando un poco en lo que es el tema, como habíamos hablado, ¿verdad? Algunas consideraciones sobre la elaboración de alimentos o utilización de productos locales. Entonces nosotros perfectamente, aparte de que podemos darle pastos, ¿verdad? Es decir, me refiero al Camerún, maralfalfa, al Quingrá, al 715, al 769, al OM22. Todos esos pastos nosotros los podemos utilizar en la alimentación de los animales. Entonces, los cabros y las ovejas, ¿verdad?, tienen un porcentaje de consumo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de los cabritos, tienen un 4.5% de su peso vivo, ¿verdad? En el caso de cabra seca, 2.8%. Cabra en inicio de gestación, 3% de su peso vivo. Entonces, cabra en fin de gestación, 2.7%. Cabras lactantes, alta producción, 5%. Entonces, eso quiere decir de que cada uno de las categorías de los animales, ¿verdad?, tienen un consumo. Ese consumo está registrado en una tabla. Entonces, vamos a ver cómo, por ejemplo, también tenemos requerimientos de ovinos y caprinos, en este caso para mantención. Entonces, dependiendo del peso del animal, ¿verdad?, el peso del cuerpo, digamos, animales de 40 kilogramos, ¿verdad?, su necesidad de proteína en gramos es 77 gramos. En el caso de la energía, ¿verdad?, en kilocalorías, 2.470. En megascalorías, 2.47. En el caso del calcio, 3%. En el caso del fósforo, 2.1. Entonces, todas estas tablas nosotros las podemos encontrar en internet, ¿verdad? Se pueden bajar de internet todas estas tablas que nos dan el requerimiento nutritivo de cada uno de los animales. Luego podemos ver que también tenemos otras tablas de aportes nutricionales de los alimentos, ¿verdad? Entonces así aparece el maíz molido, la soya, el trigo, la cáscara de soya, la semolina, harina de coquito, etc. Entonces, así aparece cuánto tienen de materia seca cada uno de ellos. En el caso de la proteína, aparece, por ejemplo, el maíz molido, tiene 8% de proteína. Megascalorías, tiene 2.9. O sea, estamos hablando de 2.900 kilocalorías. También hablamos de el calcio, 0.03% de calcio tiene el maíz. De fósforo, 0.29, ¿verdad? Entonces, así sucesivamente, cada uno de los ingredientes que nosotros tenemos, nosotros en las tablas podemos encontrar cuánto es el aporte de ellos para la alimentación de los animales. Por otro lado, si nosotros ya tenemos, si nosotros conocemos los requerimientos y nosotros conocemos el aporte de los nutrientes, habrán algunos nutrientes que nosotros quizás no le conocemos. Digamos, cuál es el aporte de proteína.
Por ejemplo, podríamos hablar de algunos alimentos que son usados por los productores que saben que son muy buenos. En este caso, el guacimo de ternero. Ese no aparece acá. Sin embargo, el guacimo de ternero, si nosotros queremos saber cuál es el valor nutricional de él, nosotros perfectamente podemos hacer un análisis bromatológico y nos damos cuenta cuánto nos aporta de cada uno de los ingredientes. Entonces, una vez que nosotros tenemos ya esos aportes nutricionales y teniendo los requerimientos del animal, perfectamente podemos hacer un balance de raciones, ¿verdad? Ese balance de raciones nos va a ayudar a que le demos al animal lo que realmente él requiere para su crecimiento y desarrollo. O si está en lactación, pues para su producción de leche. O si está en gestación, para que nos salga una cría muy buena. En este caso también tenemos el aporte nutricional de los pastos. Tenemos el estrella, tenemos el bracharia, tenemos el guinea, tenemos el mar alfalfa, silo de maíz. Entonces tenemos la caña de azúcar, ¿verdad? Y entonces cada una de ellas, la melaza de caña, entonces tenemos la cratilia, entonces tenemos todos estos ingredientes que podemos saber mediante tabla cuánto tienen, ¿verdad? En este caso el estrella dice que tiene 28% de materia seca, es el primero que está, ¿verdad? El estrella. Dice que tiene 11% de proteína, ¿verdad? Tiene 1.8 megacalorías o 1800 kilocalorías. Y así sucesivamente. Este tiene 0.40% de calcio, muy bueno, ¿verdad? Y 0.30 de fósforo. Entonces así nos damos cuenta nosotros, ¿verdad? Porque estos son los ingredientes puntuales que nosotros requerimos para elaboración de una dieta balanceada. Entonces, en el balanceo de la ración, ¿verdad? Nos dice que, por ejemplo, la cratilia tiene 37% de proteína. El pasto, en este caso, tiene 57%. Pero recordemos que estos 37%, ¿verdad? O este 57%, estamos hablando en 100 libras. O sea, esto quiere decir de que hay muchos pastos que tienen alto porcentaje de proteína, pero que nosotros, si nosotros tenemos una planta que no sabemos cuál es el porcentaje de proteína, perfectamente podemos hacer un análisis bromatológico para poder saber cuánto es el porcentaje de proteína que tienen cada uno de ellos. Entonces, esto prácticamente, cuando nosotros adicionamos, ¿verdad? 37% de cratilia, 57% de pasto, 5% de melaza, más 1% de sal, es prácticamente un balanceo que nosotros estamos haciendo. Y esto tiene que dar el 100%, ¿verdad? Entonces, este 100% es lo que yo le voy a proporcionar, lo que le voy a proporcionar al animal. En este caso, hablamos que la cratilia anda con un porcentaje alto de proteína. En el caso de los pastos penicetum, ¿verdad? Andan entre un 10 y 12% de proteína. Ese es el rango, digamos, que tienen. Entonces, una de las cosas muy importantes dentro de este balanceo que nosotros debemos de tomar en cuenta, por ejemplo, en el caso del marango, el marango nos dice que tiene 26% de proteína. Entonces, eso quiere decir que tiene 26 partes de proteína en 100 partes de ese ingrediente, o sea, de la hoja de marango. ¿Me explico? Entonces, eso quiere decir de que si nosotros le diéramos un ejemplo, un quintal de marango a un animal, le estamos dando 26% de proteína.
pero sabemos de que un quintal no se lo va a comer un animal. Entonces, por ese motivo es que hablamos del balanceo de la ración. Entonces, ¿qué es lo que hacemos normalmente? Bueno, lo que hacemos es que dentro del balanceo de la ración, por eso se llama balanceo, porque podemos hacer un cuadrado de Pearson, podemos hacer un solver, podemos hacer, hasta hay por tanteo, ¿verdad? Hay balanceo de raciones por tanteo, o sea, donde nosotros vamos metiendo los ingredientes hasta que logramos confeccionar una ración completa. Entonces, esto, por ejemplo, podría ser una ración completa. 37% de cratilia, pasto 57%, que puede ser Camerún, puede ser maralfalfa, quingras, 5% de melaza y 1% de sal. Entonces, cuando nosotros vamos a dar una ración a los animales, entonces nosotros lo que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Es que primero que tengamos los ingredientes. Segundo lugar, que los ingredientes provengan, ¿verdad? De lugares que nosotros ya los conocemos o que están en una tabla, ¿verdad? O que ya le hicimos un análisis bromatológico, ¿verdad? Son condiciones para que nosotros podamos elaborar el balanceo de la ración. Dentro de este balanceo de raciones, es importante que nosotros tomemos en cuenta que entre más variación tengamos, por ejemplo, en este caso, vamos a poner un ejemplo, en el caso del pasto que dice 57%, nosotros podemos dividirlo y decir, vamos a dar 30% de maralfalfa y vamos a dar 27% de 715, por ejemplo, y estamos dentro del 57%. En el caso de la cratilia, tenemos 37%, podemos dar 20% de cratilia y podemos dar 17% de marango, ¿verdad? Entonces nosotros ahí vamos balanceando. En el caso de la sal no hay problema, en el caso de la melaza tampoco. Pero de tal manera que nosotros vamos buscando cómo ajustar la ración como tal, ¿verdad? Entonces, estas son algunas de las consideraciones importantes que nosotros debemos de tomar en cuenta al momento de formular una ración. La otra cosa importantísima es que nosotros debemos de proporcionar el agua necesaria y de calidad a los animales, porque como bien saben ustedes, dentro del rumen, pues estos animales son rumiantes, dentro del rumen pues tienen que darse un poco de reacciones químicas y bioquímicas, biológicas. Entonces, por lo tanto, el agua es factor fundamental, además que como ustedes saben, el cuerpo necesita una buena cantidad de agua y de calidad, ¿verdad? Pues lógicamente que es el vehículo por excelencia para que se hagan todos los procesos fisiológicos dentro del animal. Bueno, con esto, ¿verdad? Nosotros hemos dado, digamos, algunas consideraciones importantes para que ustedes la tomen en cuenta al momento de la formulación de las raciones de los animales. Es decir, formular no solamente significa que yo voy a dar una parte de esto y una parte del otro. Tengo que saber cuál es el porcentaje que estoy dando en cada una de las partes. Y además tengo que saber cuánto es mi aporta de proteína el uno y cuánto me aporta de energía el otro. Entonces, para yo poder complementar, es importante saber, digamos, todos los ingredientes que yo puedo tener a mano para elaboración de dietas balanceadas. Además de eso, para yo tener una buena producción, en el caso de ovinos y caprinos, creo de que necesitamos pesar los animales. Eso es una condición muy importante, pesar los animales. Porque si nosotros estamos dando una ración, tenemos que saber si el animal
bajó de peso, se mantiene o incrementó peso. ¿Y cuánto es lo que incrementó? Porque a partir de esos datos podemos sacar otros datos muy importantes, como es el caso el aprovechamiento del alimento por parte del animal, por un lado. Por otro lado, podemos ver cuánto es la conversión. O sea, si yo le doy a un animal 1 libra de cultivo hidropónico diario, ¿verdad? Como suplemento, aparte del pasto y aparte de los otros alimentos que yo le doy 1 libra o le doy media libra, ¿cuánto me va incrementando este animal por día? O sea, ¿cuánto me va ganando en gramos por día? Y así yo puedo también poder hacer algunas comparaciones con otros tipos de alimentos. Entonces, por lo tanto, yo tengo que producir aquel alimento que me da mayor cantidad de leche o mayor cantidad de carne por animal. Entonces, con esto, muchas gracias y no sé si tienen preguntas.